Mi nombre es Elizabeth Yulisa Cruz Quispe. Estudio la especialidad de Educación Primaria en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús. Me encuentro en el segundo ciclo en la sección A. Y el día de hoy les vengo a contar una obra llamada Crónica de una muerte anunciada, cuyo autor es Gabriel García Márquez. El género es una novela. Se dice que esta novela trata de un crimen real que sucedió en un pueblo pequeño llamado Riohacha, en Colombia, donde Gabriel García Márquez decide reconstruir la historia con los testimonios de quienes fueron protagonistas de ella, y a su vez él es quien nos narra la historia en primera persona. Bien, en el primer capítulo nos encontramos con Santiago Nazar. Él se había levantado muy temprano, a las 5:30 de la mañana, un lunes, justo el día de su muerte, para que reciba al obispo que venía en buque al pueblo. Pero para eso él había soñado que estaba en un bosque, que estaba feliz y bueno, también lloviendo levemente. Pero al despertarse se dio cuenta de que más bien él estaba empapado de excremento de pájaro. Él se fue y le contó este sueño a su mamá Plácida Linero, quien tenía fama de ser buena interpretadora de sueños siempre y cuando se los cuenten antes del desayuno. Pero en esta ocasión ella no pudo predecir la muerte de su hijo a través del sueño que él le había contado. También se dice que este crimen ocurrió a las 7:05 de la mañana y cuando sucedió también estaba lloviendo levemente tal y como Santiago lo había soñado. También se nos describe a Santiago pues como un joven de 21 años, esbelto, pacífico, alegre, de corazón sencillo, pálido, hijo único y también tenía cabello rizado como su padre. Y de él también heredó una hacienda llamada El Divino Rostro, que bueno, tuvo que administrarla y por eso es que se vio forzado también a dejar sus estudios cuando falleció su papá. Al terminar la secundaria, dejó sus estudios y se puso a hacerse cargo de la hacienda. Él y su papá también hablaban árabe. También, bueno, no lo hablaban delante de su mamá Plácida para que ella no se siente excluida. Y bueno, de su padre heredó lo que es el dominio de las armas desde muy pequeño, el amor por los caballos y también la maestranza de aves. Y de su mamá heredó lo que es el instinto. Santiago tenía una novia, la cual se llamaba Flora Miguel. Y bueno, aquel trágico día, a su mamá lo que más le preocupaba era que Santiago al salir pues que se mojara pues no con la lluvia. Entonces ese día le recomendó que lleve un paraguas, pero él no le hizo caso. Eso le había dicho su mamá porque lo había escuchado estornudar al dormir. Pero Santiago no le hizo caso y simplemente se fue despidiéndose de ella. Luego también se nos muestra a Divina Flor, ¿no? Se nos relata a Divina Flor, quien era hija de la cocinera Victoria Guzmán. Ella esa misma mañana le había servido un tazón de café a Santiago y ambas sabían que lo iban a matar, pero ninguna de las dos le advirtió nada. También pues se nos dice que un desconocido le había escrito en una carta lo que le iba a pasar, ¿no? Advirtiéndole y que le había puesto debajo de la puerta de su casa. Pero nadie vio esa carta, ni su mamá, ni Santiago, ni nadie hasta mucho tiempo después. También se nos dice que en la plaza estaban los gemelos Vicario en una tienda de leche cuya dueña de la tienda era la señora Clotilde Armenta. Ahí se encontraban Pedro y Pablo Vicario, esperando a Santiago para matarlo. Ellos tenían 24 años. También aquí se nos dice que Cristo Bedoya, ¿no? Quien era gran amigo de Santiago, él pensaba que Margot vendría a ser lo que es la hermana del narrador, es decir, de Gabriel García Márquez. Eh, Pensaba que ella sabía que lo iban a matar a Santiago, porque esa misma mañana lo invitó a desayunar a su casa muy insistentemente. Pero Santiago le dijo que se adelante, que él iría después porque tenía que cambiarse de ropa. Y bueno, así fue como se despidió de ella. También tenemos al coronel Lázaro Aponte, quien era coronel de academia y a la vez también alcalde municipal del pueblo de Riohacha desde
11 años, desde hace 11 años, y por otro lado también al padre Amador, quien ninguno de los dos se preocupó por el bienestar de Santiago, pues creían que no le iba a pasar nada. Claro que el padre Amador, tiempo después, confesó que sí sabía lo que en realidad le iba a ocurrir a Santiago, porque se lo había contado Clotilde, pero él no supo qué hacer y cuando quiso prevenir a Plácida, pues ya este se había ya se había olvidado debido a la venida del obispo. Después de eso, también está Ángela Vicario, quien vendría a ser la prima del autor. Ángela Vicario era la joven que se había casado el día anterior y había sido devuelta por su esposo Bayardo San Román al enterarse de que no era virgen. Entonces ella culpó a Santiago y es por ese motivo que sus hermanos querían matarlo. Luego también se nos presenta, se nos cuenta sobre Luisa Santiago, quien era la madrina de Santiago Nazar y a la vez también mamá de Gabriel García Márquez. Ella, al enterarse de la noticia de lo que le iba a pasar a Santiago, se dice que iba a prevenir a su comadre Plácida, ¿no? Se fue con su hijo, pero en el transcurso del camino le avisaron que ya lo habían matado. Ahora, en el segundo capítulo tenemos a Bayardo San Román, el esposo que había devuelto a Ángela. Él pues era una persona con dinero, tenía 30 años y era ingeniero de trenes. También se dice que era muy querido por la gente por ser honrado y de buen corazón. Él andaba de pueblo en pueblo buscando con quién casarse. Entonces, conoció a Ángela en una verbena de caridad que se realizaba en el mes de octubre por fiestas patrias, donde ella era la encargada de una rifa, donde se ofertaba una ortofónica adornada con nácar. Una ortofónica era un antiguo aparato reproductor de sonido. Y bueno, Bayardo San Román, para impresionar a Ángela, compró todos los números de la rifa y así él terminó ganándola. Entonces, al llegar la noche, Ángela se fue a su casa y encontró ahí la ortofónica envuelta en papel de regalo y con un lazo. Y estaba sorprendida porque incluso Bayardo San Román había averiguado que ese mismo día era su cumpleaños. Pero a sus hermanos, los gemelos Vicario, no les pareció ese regalo. Entonces se lo llevaron para que se lo regresen. Tiempo más tarde, ellos volvieron al amanecer, pero venían borrachos con el regalo de vuelta e incluso con el mismo Bayardo San Román para que sigan tomando en su casa. Bueno, luego aquí se nos describe a Ángela, que era la hija menor de una familia de recursos escasos. Su padre se llamaba Poncio Vicario, quien era orfebre, es decir, fabricaba objetos de oro, y su madre se llamaba Purísima del Carmen, quien era maestra de escuela. También tenía dos hermanas, las cuales ya estaban comprometidas, y también tuvo una hermana más, pero que falleció a causa de una fiebre cruel. Aquí pues Ángela era la más bella de las cuatro hermanas. Es por eso que Bayardo San Román al verla se enamoró de ella y quiso casarse con ella. Entonces trajo a su familia para la pedida de mano. Su mamá de Bayardo San Román se llamaba Alberta Simons, quien era mulata, y su papá el general Petronio San Román, quien era héroe de las guerras civiles. Bueno, también pues también tenía dos hermanas, ¿no? Y bueno, Ángela no quería casarse con él. Aparte que recién lo había visto, o sea, recién lo conocía, pero su familia prácticamente la obligó. Luego de ello, pues, aparte de eso, había algo que a ella le inquietaba y por eso que sentía miedo, ¿no? Y es que era el hecho de que no era virgen. Y para quitarse un poco de culpa, esto le contó a su mamá. Pero también en complicidad con sus dos amigas, pues le dijeron a su mamá que habían jóvenes que de niñas perdían la virginidad a causa de accidentes. Y también le dijeron que le iban a enseñar trucos para que su esposo no se dé cuenta. Y bueno, así fue. Ambos se casaron y
Después de la boda se fueron a su luna de miel y ahí fue cuando Bayardo San Román se dio cuenta de que Ángela no era virgen. Entonces él la regresa a casa de sus padres, en donde encuentra a su mamá pura. Y bueno, le entrega a su hija y él se va. Entonces Pura agarró a su hija a golpes durante 2 horas y mandó a llamar a sus hijos, los gemelos Vicario. Y cuando ellos llegaron, la encontraron con la cara llena de golpes y que recién había acabado de llorar. Entonces le preguntaron quién había sido el causante de su deshonra, a lo que Ángela demoró en responder, pero finalmente dijo que fue Santiago Nazar. Luego, en el capítulo 3, se habla sobre el juicio de la muerte de Santiago. Aquí se dice que los gemelos, pues, en el juicio dijeron que no estaban arrepentidos de lo que habían hecho. Es más, que lo hubieran hecho 1000 veces más de ser necesario. Se dice que ellos pasaron 3 años en la cárcel debido a que no tuvieron dinero para pagar la fianza de libertad condicional. Y bueno, también en el día del crimen, ellos andaban pues hablando que iban a matar a Santiago, pero nadie les creía porque tenían reputación de ser gente buena y además, como estaban borrachos, pues pensaban que lo que decían era mentira. Pero solamente 2 personas, Faustino Santos y Clotilde Armenta, notaron algo extraño en sus palabras. Y entonces les preguntaron por qué querían matar a Santiago. Y ellos simplemente respondieron que él sabía por qué. Luego aquí también se nos describe un poco acerca de los gemelos. Se dice que Pablo era el mayor por haber nacido 6 minutos antes. Y también tenía una novia la cual se llamaba Prudencia Cotes, mientras que Pedro era más sentimental y autoritario. Ambos se habían presentado al servicio militar cuando tenían 20 años y Pablo fue liberado porque tenía que estar al frente de la familia, pero Pedro sí se quedó a cumplir con el servicio durante 11 meses. Luego también se cuenta que el hermano del narrador invita a Santiago a desayunar a su casa, pero él le dice que no porque quería dormir 1 hora más antes de que venga el obispo. Y entonces pues se despide de él y se va con Cristo Bedoya. Luego viene el capítulo 4, donde aquí pues el padre Amador le hace la autopsia a Santiago. Él le hizo porque el doctor Dionisio Iguarán estaba ausente. Entonces el coronel Lázaro Aponte le ordenó al padre que le hiciera la autopsia porque el cuerpo de Santiago ya se estaba descomponiendo muy rápido. Y bueno, como el padre tenía pues también estudios de medicina, le practicó la autopsia. Y ahí pues se vio que 7 de las heridas, de las tantas heridas que le habían causado, habían sido mortales porque había pues perjudicado a distintos órganos. Después de culminada la autopsia, se concluyó que Santiago había fallecido a causa de una hemorragia por alguna de las 7 heridas. Por otro lado, Pura, la mamá de Ángela, se fue a visitar a sus hijos a la cárcel y también a despedirse de ellos porque toda la familia se iba a ir del pueblo. Y así fue. Se fueron justamente cuando enterraron a Santiago y nadie se dio cuenta. Luego se dice que pasaron los 3 años, los gemelos salieron de la cárcel, Pablo se casó con Prudencia, esta lo esperó los 3 años porque ella había estado de acuerdo con que él mate a Santiago por la deshonra de su hermana. Y bueno, así fue que se casaron. Mientras tanto, Pedro, pues que no tenía trabajo ni amor, se volvió a reincorporar 3 años después al servicio militar. Luego, también se dice que Bayardo San Román, pues aquí había quedado como la víctima, ¿no? Ya que después de enterarse de que Ángela, su esposa, no era virgen, pues se agarró a beber demasiado. Tanto así que lo tuvieron que sacar sobre una hamaca de su casa para que se lo llevaran. También el papá de Ángela, este, había fallecido a causa de todo lo que había sucedido, no había fallecido por la pena. Bueno, luego de eso, se relata que Gabriel García Márquez siguió buscando
más testimonios para su crónica y se fue a visitar a Bayardo San Román y él lo recibió de una manera agresiva y no quiso aportar nada. Luego se fue a buscar a Ángela y a ella sí la encontró, pero la encontró totalmente distinta a como la recordaba. Pues tenía canas y estaba con lentes. Y ella le contó que él, no, ella le contó que a todo aquel que le preguntaba sobre lo que había sucedido, pues ella le decía que siempre había sido Santiago quien le había deshonrado, pero nadie le creía, porque pues nadie los había visto juntos, ni mucho menos solos, y a Santiago no se le conocía otra relación más que la que tenía con Flora Miguel. Entonces se dedujo que Ángela había mentido para pues poner a salvo a quien verdaderamente amaba. También se dice que, bueno, ella le contó este que pues que sus amigas le habían enseñado los trucos para que su esposo no sepa la verdad, pero ella no los pudo poner en práctica debido a que su mamá le había enseñado buenos valores y eso no se lo permitió. También le comentó que una vez, al acompañar a su mamá al hospital, pasó por un hotel en donde estaba Bayardo San Román y él pasó por el lado de Ángela Vicaria. Y bueno, eh, no la vio y a partir de ese momento ella dijo que le empezó a escribir cartas durante 17 años y en las últimas cartas que le escribió le ponía que tenía enfermedades crueles, tan solo para que lo obligara a volver. Pero nunca recibió una respuesta de él, hasta que un día él llegó hacia donde estaba ella. Vino con dos maletas, una con ropa para quedarse y la otra en donde estaban todas las cartas de Ángela, que eran como 2000. Todas estaban pues con papeles, con cintas de colores, ordenadas por fechas y sin abrir. Después de eso ya tenemos el quinto y último capítulo. Aquí se nos relata ya sobre Flora Miguel, la novia de Santiago Nazar. Se dice que ella se fugó por despecho con un teniente de fronteras que la terminó prostituyendo. Aquí también se dice que Cristo Bedoya, al enterarse de lo que le iba a pasar a Santiago, se fue a buscarlo por todas partes, pero no lo encontró. Entonces se fue incluso a verlo a su casa. Entró y subió a su cuarto. Encontró su arma y él la tomó para que le diera si en caso pues lo oyera. Pero bueno, tiempo después se dio cuenta de que esa arma estaba descargada. Entonces en eso lo ve Plácida y estaba confundida, ¿no? Porque no sabía qué era lo que Cristo Bedoya estaba haciendo ahí en el cuarto de su hijo. Y bueno, Cristo Bedoya simplemente le dice que no había descansado bien, no había dormido bien y se va. No le dice nada más. Por otro lado, mientras eso pasó, bueno, Santiago había entrado a la casa de su novia Flora Miguel. Y aquí ya se cuenta que Flora Miguel, al enterarse de lo que le iba a pasar a Santiago, ella no pensó que lo iban a matar, sino que más bien creyó que lo iban a obligar a casarse con Ángela para que le devuelva la honra. Y bueno, entonces ella se sintió humillada, con enojo, se puso a llorar y guardó en un cofre todas las cartas que Santiago le había entregado desde el colegio. Cosa que cuando llegó Santiago, pues Flora le dio el cofre y le dijo, ojalá te maten. Y Santiago estaba todo aturdido, desconcertado, no sabía qué era lo que estaba pasando. Tanto así que se le cayó el cofre. Flora se fue y Santiago se quedó recogiendo todas sus cartas. En eso salió el papá de Flora, el señor Nair Miguel, y le dijo a Santiago que tenía dos caminos, o quedarse y esconderse en esa que también era su casa, o salir con un rifle. Y entonces Santiago le dijo que serán 2 contra 1, y se fue sin ningún arma. En eso, cuando salió, pues ya toda la gente se había puesto en la plaza porque ya sabían lo que le iba a pasar a Santiago. Entonces los gemelos Vicario lo vieron y Clotilde agarró por la camisa a Pedro y le gritó a Santiago que corriera, que lo iban a matar. Y bueno, Pedro
agarró, le dio un empujón a Clotilde y la tiró al suelo. En eso, pues se fueron corriendo con unos cuchillos persiguiendo a Santiago. Y él se fue corriendo hasta su casa y faltaban unos segundos para que entre. Pero su mamá Plácida, al ver a los gemelos que venían corriendo con unos cuchillos, pues tuvo miedo, pensó que se iban a meter, cerró la puerta, dejando a Santiago afuera y no se había percatado de eso. Santiago entonces metió puñetazos a la puerta y empezó a gritar. Y su mamá pensó que él estaba en su cuarto y subió a verlo. Entonces a Santiago no le quedó más remedio que enfrentarse con los gemelos Vicario, a puño limpio porque no tenía ningún arma. Y en eso Pablo fue quien le da el primer cuchillazo. Luego le sigue Pedro. Y bueno, ambos lo acuchillaron y también lo golpearon hasta dejarlo en el suelo. Después de eso, Plácida se asomó por la ventana y vio que los gemelos estaban siendo perseguidos por alguien con una escopeta. Y ella pensó que ya había pasado el peligro, pero luego al salir a su balcón vio a su hijo en el suelo tratando de ponerse de pie. Y bueno, Santiago se puso de pie como pudo y se fue caminando hasta su casa. Caminó varios metros, pero pasó antes por una casa contigua a la suya, en donde encontró pues a Poncho Lanao, a su esposa y a sus 5 hijos. Y bueno, ellos no se habían enterado de nada de lo que estaba pasando ni de lo que iba a pasar. Entonces ellos lo vieron todo ensangrentado a Santiago y él simplemente les sonrió y siguió caminando. Más allá se encontró con Winifrida Márquez, quien era la tía de los hijos de Poncho, y ella al verlo así le preguntó qué le había pasado y él le dijo que lo habían matado. Y entonces Santiago siguió caminando y llegó hasta su casa y entró y en la cocina pues se dejó caer. Y bueno, así es como culmina la obra, justo en la muerte de Santiago. Espero que les haya gustado y haya sido de su agrado. Muchas gracias.